Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos y bienvenidos a otro especial Viajes Ciclistas, donde podréis tomar nota, corregir errores de otros y resaltar los puntos a no perderse. Antes, como siempre, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Suma y sigue de Felipe Ors en las citas internacionales, con un valioso séptimo puesto en la Copa del Mundo de Hulst. El vilero parece haber encontrado un golpe de pedal a la altura de las grandes estrellas y en una gran carrera no se apeó del top 10 en la competición. El junior Oleg Melinkov y los cadetes Óscar Ors y Leire Toledo han dominado la cuarta prueba de la Copa Alicante de Pista 2022 que ha tenido lugar en San Vicente del Raspeig. Y para acabar, indicar que la Clásica Comunitat Valenciana 1969 Gran Premi Valencia, prevista para el 22 de enero, será de categoría 1 en 2023. Un paso más para que la carrera que abre el calendario europeo sea mucho más atractiva. La prueba volvió a celebrarse en 2021 y supuso renacer de una prestigiosa competición que nunca debió desaparecer. Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. Síguenos en Twitter, @todociclismoupv. Hoy tenemos una entrevista de viajes y vamos a ver cómo se organiza, qué etapas podemos hacer allí, eso que nos gusta, andar picando ahí y viendo todos los detalles para en el futuro tal vez copiar o tal vez no. Y para ello contamos con Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Paco? Y con Abelardo, alguien al que creo que Miguel Ángel ha conseguido arrastrar. Muy buenas, Abelardo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora nos contaréis exactamente. Miguel Ángel, ¿el viaje a dónde? Pues la verdad es que relativamente cerca, pero no pudiendo ir con coche, sino teniendo que buscar un transporte o marítimo o aéreo para poder ir. O sea que al final nos hemos ido a las Islas Baleares aprovechando unos días de fiesta que teníamos y nada, allí que nos organizamos y a disfrutar de las islas. ¿Tú decides ir a Baleares, a Mallorca, por alguna razón concreta o porque te quedaba cerca de Valencia? ¿Por qué? Pues sí, a ver, como ya sabéis, yo estoy haciendo lo que es el reto CIMA, que hay 640 puertos distribuidos por toda la península y bueno, los vas haciendo, los subes, te los vas apuntando y tenía pendiente ir a Menorca a subir el Monte Toro, el santuario del Monte Toro, que la verdad es que ya había ido, se me estaba resistiendo, yo estaba haciendo siempre muchas cábalas para ver cómo podía ir, porque la primera vez que fui a Mallorca en 2016 tenía ya el ferry todo contratado para ir a Menorca y justo un día antes me anulan el billete por mala mar, porque había mala mar y los ferries no podían salir, vale, ya me quedo ahí sin poder ir a Menorca, sin subir el puerto, sin podérmelo anotar. Un par de años después, que con un amigo organizamos un viaje para ir en avión a Menorca y allí ya teníamos contratado el alojamiento, el coche de alquiler, la bicicleta de alquiler y todo. Y bueno, no voy a nombrar la compañía aérea de bajo coste extranjera, creo que todo el mundo ya se puede imaginar cuál es. Embarcamos, nos llevaron hasta la misma pista del aeropuerto sin llegar a subir al avión. Nos tuvieron un par de horas allí y luego nos mandaron para casa. O sea que fueron 2 veces que ir a Menorca se me había resistido mucho. Le había dado muchas vueltas de cómo poder organizar el viaje y bueno, aprovechando que había un viernes festivo y uniendo al sábado y domingo, pues me organicé una escapada cogiendo el ferry pues el jueves por la noche para llegar de buena mañana. Y bueno, me había hecho un plan. El plan pero inicial era el siguiente. Miguel Ángel, has dicho Menorca varias veces, pero ¿Mallorca ya lo tenías repasado o no? Mallorca también era el objetivo, ¿no? Era Mallorca y Menorca el objetivo. ¿O ya tenías Mallorca ya tachado de la lista? No, Mallorca ya la otra vez que estuve, la Sierra Tramuntana, ya la había hecho, ya me había sumado todos los temas. Pero bueno, ya iremos hablando durante el programa y la verdad es que Mallorca pues merece más de una escapada porque es algo muy, muy bonito. Vale. Entonces,
yo voy a explicar cuál era el planning y luego ya iréis viendo cómo el planning pues se tuvo que variar debido a circunstancias ajenas a lo que había. Entonces la idea era salir a las 10:30 de la noche, llegar a las 6 de la mañana. ¿Qué día? ¿Un jueves o qué día os ibais? Eso era jueves por la noche. Jueves por la noche, coger el ferry, irnos desde Valencia y llegar a Palma a las 6 de la mañana. Y ya me había previsto coger otro ferry a las 10 de la mañana desde Alcudia hasta Ciudadela, Menorca. O sea, tenía 4 horas de margen y como embarcaba el coche, pues más que suficiente para coger uno y otro. Y así que ese mismo viernes llegar a Mallorca, de Mallorca a Menorca, hacer la ruta que tenía prevista, volver por la noche y ya dormir y estar los 2 siguientes días haciendo rutas por Mallorca. Vale, pero eso era el planning, vale. Ahora llegaremos, pero vamos despacio. Antes de todo ello, ¿el viaje este que coges en barco, de dónde sale? El barco sale desde el puerto de Valencia. Sí. Yo hago mis números y decido pues llevar mi coche, que aunque pueda parecer muy caro, cuando haces números no lo es tanto, porque si tienes que ya pedir un taxi para ir de casa al barco, luego estar allí en Mallorca, búscate un taxi o búscate un coche de alquiler, muévete de aquí para allá, pierdes tiempo, pierdes independencia, pues oye, embarcar el barco, embarcar el coche, poder meter en el coche la bici, maletas, cosas y tener allí independencia de movilidad, pues a la larga yo creo que es lo más inteligente. Pero aquella más caro. Otra cosa es que solo vayas a Mallorca y quedarte en Palma, en un sitio, no moverte, es otra. Pero si te tienes que mover y llevar cosas, yo creo que lo más inteligente es embarcar el coche. Pero ¿cuánto vale embarcar el coche? Para compararlo frente a, por ejemplo, alquilar una bici allí y ir en avión, por ejemplo, que seguramente haya vuelos baratos. ¿Cuánto vale llevar tu coche en el barco? Pues llevar el coche en el barco, el billete me costó ida y vuelta unos 300 euros. O sea, el billete solo, sin embarcar el coche, puede costarte y volver 120, 60 euros. Más el 300, el coche, el embarcar el coche te cuesta 90 euros cada viaje, 180. Vale. O sea que... Pero eso incluye a ti mismo. Y Abelardo, aparte, tenía que sacar un billete normal, individual o algo así. ¿No, Abelardo? Sí, yo saqué, bueno, mi historia un poco resumido es que Miguel Ángel en un inicio me dice, estábamos en contacto por otro tema, diríamos, por otros temas ciclistas, y de repente me dice, oye, pensad y fed, como decimos en Valencia, me dice, me voy a Mallorca, ¿te vienes? Y bueno, yo había estado el fin de semana anterior fuera con la bicicleta también en la no quebrantahuesos, que bueno, eso es un tema aparte. Y le dije, ostras, pues no sé, porque claro, vengo de estar un fin de semana fuera, espera que lo piense. Bueno, me cuadraba las vacaciones y todo y lo tenía bastante claro con tema familiar y allá que me fui. Entonces yo compré un billete solo individual para mí porque él ya tenía su billete, diríamos, de él y el coche. Y entonces, como en su coche cabían las 2 bicicletas, pues nada, quedamos un rato antes de embarcar el jueves por la noche y metimos las 2 bicicletas en el coche y para allá que nos fuimos. Después, bueno, hubo varias cosas que, como dice muy bien Miguel Ángel, nos tuvimos que adaptar porque hubo problemas con los horarios, etcétera. Sí. Pero bueno, que básicamente fue así la cosa. ¿Y tú, Abelardo, con cuánta antelación lo sacaste? Me río porque el pensate y fete en este caso fue total y en mayúsculas y en negrita, con 48 horas. Es decir, yo decido irme con Miguel Ángel, creo que martes. Y el martes compró el billete tanto de ida de Valencia a Alcudia como de Alcudia a Menorca para ir para ir a subir el Monte Toro, que era uno de los retos que tenía pendiente de Miguel Ángel, y lo compró con 48 horas de antelación. ¿Y con esa antelación tan pequeña varía mucho los precios o cuánto te costó? Me costó 120 euros ida y vuelta. A Mallorca, digamos. Claro. ¿No? ¿Y el otro? Perdón, a Alcudia, no, a Mallorca, sí, es verdad. A Palma, perdón, a Palma. Fue a Palma, ¿no? Donde desembarcamos. Sí. Valencia-Palma, 120 euros. Cuenta una persona solo, porque la bicicleta no contaba o no pagué suplemento. No sé si lo hay. Porque iba en el pero coche de como Miguel la metía Ángel, dentro ¿no? del coche de Miguel, pues nada, pues no. En fin.
Pero ¿y sabéis Lo que sí que si lo sacas con mucha antelación es más barato o más o menos anda por esos precios? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo cuando decidí ir, faltaban 2 días, vi que el precio, pues vamos, me acoplaba, y lo que sí que me sorprendió bastante, y lo compré, ¿vale? Lo que no sé es si, por ejemplo, en otra temporada o con más antelación, el precio puede ser más económico. Es probable. Lo que me sorprendió negativamente y bastante, pero contrastado este punto con gente que vive en Palma, amigos que tengo que están trabajando allí, me dicen que es bastante normal, fue el elevado coste del transporte del ferry de Alcudia a Menorca. ¿Qué ese cuánto vale? Ese nos costó 180 o por ahí, es decir, nos costó bastante más que de Valencia a Palma. Es sorprendente, pero es así, no sé. En fin, fue poco más de 1 hora de trayecto. Eso te iba a decir, porque el de Valencia a Palma, ¿cuánto tarda? Ese tarda bastante. 8 o 9 horas. Sí. Y el otro es 1 hora solo de trayecto y vale más. 8 o 9 horas, y el otro 1 hora de trayecto, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, más o menos, y vale 60 euros más. Yo me sorprendí, y ya te digo, insisto, se lo dije a un amigo y le dije, oye, pues tal, el ferry de Menorca, dice, ¿qué? ¿Os metieron bastante? Yo digo, sí, más caro que el de Valencia-Palma. Dice, sí, es normal, ese ferry es muy caro. No sé, se ve que está a precio de extranjero, que digo yo. Sí. Que como allí viven tantos extranjeros, igual lo ven más barato que nosotros, ¿no? Pero, y por ejemplo, lo que veo es que cogéis el ferry para ir por la noche en él y al día siguiente ya, digamos, hacer etapas. ¿Eso se duerme en el ferry bien o eso es un error? ¿Cómo lo veis a posteriori eso? A ver, eso en parte tiene su aventura también, ¿eh? Y el que tiene experiencia sabe organizarse. Nosotros pecamos un poquito de pardillos porque no teníamos experiencia, porque hay gente que nada más entrar al ferry ya se va directamente a ciertos sofás que luego van a utilizar como cama, e incluso algunos se llevan colchonetas hinchables y, bueno, allí en la zona de las butacas se echan al suelo y duermes, ¿no? De todas formas, el viaje esa misma tarde, ese mismo jueves, ya empezó a trastocarse, ¿no? La empresa con la que viajábamos, con Transmet... ¿Hay varias, Miguel Ángel? ¿O solo hay una empresa? Creo que está Balearia y Transmet. Balearia creo que sale desde Denia. Vale. Y Transmet desde Valencia, ¿no? Entonces, el horario que más adaptaba era ese. Digo, bueno, coges a las 10:30 de la noche, llegas a las 6 de la mañana, descansas como puedas, más o menos, en el barco y allí pues aprovechas. Pero el como puedas, ¿en qué se transforma? ¿En ni un minuto dormido o algo así? Yo en ese sentido, vale, si una conversación como esta, que es un programa en el que potencialmente puede escuchar gente que pueda viajar, yo creo que lo más interesante para esta gente es sufrir en carne ajena los problemas que puede tener él en carne propia, ¿vale? Lo más importante de esto es, y muriendo y aprendiendo, que se suele decir, es llevarse una pequeña colchoneta hinchable. Si uno tiene posibilidad de llevar algo de equipaje, una pequeña colchoneta hinchable es muy pequeña. O una esterilla, ¿eh? O una esterilla, pero sobre todo alguna almohada o algo en la cabeza con lo que sea cómodo. Es decir, intentar dormir en una de las butacas es, bueno, aparte yo tuve problema porque por una mala posición al dormir tengo el brazo, que tengo un golpe que me di hace muchos años, que se me quedó en mala posición, después iba con la bicicleta incómodo, estuve un día o dos, en fin, un desastre. Para el tema de dormir es complicado. Entonces, para poder dormir bien, o esterilla o colchoneta, y algo para la cabeza, así una pequeña almohada hinchable o algo, y se puede uno tumbar en cualquier sitio, en un pasillo, en una esquina. Incluso hay gente que duerme, diríamos, fuera, es decir, está tirado la gente por allí, digamos, sí. No es habitual, digamos. Pero dormir, te llevas una manta y te tiras. Dormir lo que es en el sillón, dentro de una sala con 40 o 50 personas, uno se levanta, el otro se sienta, el otro habla, el otro tal, eso es complicado, es muy complicado. Es decir, yo creo que más de 3 horas no engancharía de sueño, seguramente. Vale. Bueno, y ya cuando tienes a 2 al lado que empiezan a roncar, ya ni te cuento, eso ya... Y después, bueno. A gente discutiendo de, oye, es que te has tumbado en 4 sitios, levántate porque no dejas. El otro que llama a un amigo, oye, vente aquí, el otro que... En fin, la gente pues muchas veces puede tener consideración o a veces no con los demás que están durmiendo. Tapones para los oídos, importante, aunque sea anticiparme un poco, pero tapones para los oídos, 2 botellines, cuanto más grandes mejor para la bicicleta,
2 botellines para el agua, la colchoneta y algo para la cabeza. Eso básicamente es lo más importante, además de la bicicleta, claro. Vale, habéis dicho que a las 10:30 salía, me parece recordar, el ferry, pero ahí hay que estar como en los aviones 2 horas antes o alguna marcianada de este tipo, ¿o no? Espera, el planning era salir 10:30 y llegar a las 6 de la mañana. Sí, pero me refiero, ¿tú tienes que estar con antelación o no? Con que llegues ahí cuarto valdría en un ferry. El coche, con estar 1 hora antes es más que suficiente. Vale, ¿y qué pasó ahí? Luego tú embarcas el coche en función a la hora que has llegado. Pero una cosa, esto de que los últimos serán los primeros, a veces es una suerte. Eso es importante también. Sí. Los últimos que suben en el barco, luego son los primeros en bajar en los vehículos. O sea que eso es algo muy curioso, ¿sabes? Y nosotros pues fuimos de los últimos y tuvimos bastante suerte a la hora de desembarcar. Buen apunte también para estar atentos a eso, ¿no? Sí, ahora va a estar todo el mundo esperando allí entre los últimos para embarcar. Vale, ¿y qué os pasó? ¿Salió a puntual o qué pasó exactamente con el ferry? No, mira, nos pasó algo que ya empezó a trastocarnos los planes. A las 6 de la tarde, el mismo jueves, 4 horas y media antes de la salida, nos manda Transmet un SMS indicando que el barco iba a zarpar a la 1 de la mañana. Ostras, menuda diferencia. Sí, unas 3 horas y pico después, claro, sin decirte por qué, lo atrasa. ¿Qué pasa? Que eso ya nos hacía inviable el poder enlazar con el ferry que nos llevaba a Menorca. O sea, era inviable, no había tiempo material. Claro, ponte tú a las 6:30 de la tarde un jueves a llamar a Balearia para intentar cambiar los billetes. Porque, claro, encima que es más caro, no lo vas a perder. Pues bueno, tras mucho guerrear, pude conseguir conectar con Balearia y nos cambiaron los billetes lo que es al día siguiente. ¿Sin problema? Eso sí. ¿Os pusieron problemas o cómo? Problema, bueno, lo único que la vuelta tuvimos que volver una hora más tarde, no fue problema, nos permitía tener más tiempo para estar por Menorca, pero sí que nos dijo que teníamos que coger una butaca superior y pagar un plus porque ya no habían de las que tal. Luego vas al barco y sobran por todos los lados. Pero bueno, en fin. ¿Y sabéis? Si ya era caro, pero mira, aún nos costó un poquito más. ¿Y sabéis si esto es algo habitual, esto de que te cambien la hora de salida en general? ¿O fue una cosa muy puntual? Mira, si tenemos que basarnos en nuestra experiencia personal del barco, es que a la vuelta también la retrasaron unas 4 horas. Vale. A la vuelta fue peor porque salíamos de Palma a las 3:30 de la mañana. Sí, teníamos que haber salido a las 12 y llegar sobre las 7 de la mañana a Valencia y salimos a las 3:30 de la mañana. ¿También os avisaron o no? Yo, a ultimísima hora. O sea, igual que esa. De todas formas... Nosotros hicimos la ruta el domingo, el último día, pensando que íbamos a coger el ferry a las 12. Y bueno, cuando terminamos la ruta, consultamos el móvil y quedaba ahí que serían las... no antes de las 2. O sea, no antes de las 2. Y al final fue a las 3:30. O sea que... Pero bueno, no sé si esto es algo habitual, no sé si algo... A nosotros de 2-2 nos ha pasado, ¿sabes? Y la verdad es que me parece pues muy fuerte y que luego Transmet, simplemente compensándote con un café con leche y un bollito, parece que lo arregla todo. ¿Eso era como compensación por el retraso o está incluido en el viaje? En plan como... No. Fue como compensación del retraso, pero lo curioso es que en Valencia uno de los operarios de Transmet que está, diríamos, ayudando para canalizar los coches a la subida de la rampa, claro, le dijimos, oye, ¿qué pasa? Que son 3 horas, tal. Dice, sí, es que llevamos varias semanas, y eso fue un poco lo que nos sorprendió. Llevamos varias semanas acumulando retrasos de media hora o retrasos que al final se han traducido ya en uno de casi 3 horas por culpa de los viajes a Mallorca, de la gente de que acaba en el instituto, de los viajes de gente joven, que va a Magaluf, esto y lo otro. Entonces yo pensé, claro, si ellos van acumulando retraso cada día un poquito más, ¿cómo nos avisan con 4 o 5 horas de antelación que el retraso es de 3 horas y no pueden poner una anotación en la página web simplemente que todos los ferries están saliendo con un retraso aproximado de tanto, téngalo en cuenta para sus previsiones? Pero aunque ponga
sin condición contractual, es decir, para que tú no puedas, de esa lectura de la página web, poder hacerla uso en su contra. Pero sí que al menos informarte, es decir, están saliendo todos con retraso desde hace varias semanas, que téngalo usted en cuenta, para la previsión tuya del día siguiente de la llegada. Porque si tú ya sabes eso, te organizas ya de otra manera, es decir, ya directamente te lo planteas, diríamos, los horarios de otra forma. Claro. Pero entonces, vosotros llegáis el viernes, ¿a qué hora llegáis allí? Llegamos el viernes sobre las 10 de la mañana. ¿Y a esa hora O sea, os vais a que dejar llegar- las cosas en el alojamiento? ¿O cogéis es lo primero que tenéis que hacer? ¿O dejáis en el No, coche y no. os vais a hacer una ruta? No, nosotros bajamos del ferry y directamente ya nos fuimos a hacer una ruta. Lo que pasa es que tuvimos que trastocar un poquito el planning de rutas, porque si el primer día la idea era ir a Menorca, el segundo día hacer la ruta más larga porque disponíamos del día entero, y el tercer día la ruta, digamos, menos exigente porque teníamos que embarcar, claro, al llegar sobre las 9:30, 10, tuvimos que hacer ese primer día la ruta que íbamos a hacer el domingo, la que era, digamos, menos exigente porque teníamos que ir a luego cruzar la isla e ir hacia Alcudia para el alojamiento, ¿no? Y eso hicimos, aparcamos en una rotonda y allí empezamos la ruta, la cual pues disfrutamos mucho, porque ciclísticamente hablando, Mallorca es una pasada, la Sierra Tramuntana para hacer bicicleta es muy bonito y muy recomendable. Pero, Esto es como cuando a uno le cuentan ir a un sitio y a veces se lleva una desilusión, o cuando a uno le cuentan una película o un hotel o una montaña y se lleva una desilusión, pues esto es al revés. Cuando a uno le cuentan lo que es Mallorca y llega allí, nadie se va a desilusionar, porque por muy grande que se lo cuenten, cuando llega, lo que va a ver es multiplicado por 3 lo que le han explicado. Yo disfruté muchísimo y además, como cada uno es como es, yo veo las cosas siempre con mucho optimismo, y a mí incluso me vino bien todo ese cambio de horario y cambio de plan. Me vino bien porque hay que verlo, como digo, siempre positivo, porque hicimos un primer día en Mallorca con un acumulado de unos 3.000 y pico metros. El segundo día hicimos un acumulado menor de 1.300 por Menorca, lo cual, entre comillas, supuso un poquito de menos duro, o sea, fue menos duro. Y el último día fue el grosso final, que hicimos ya más de 4.000 de acumulado por Mallorca, y el retraso del barco por la noche nos vino, entre comillas, bien para cenar tranquilamente y hacer una cena más o menos como Dios manda y no cenar deprisa y corriendo. Y bueno, hay que siempre ver las dificultades y los impedimentos, como ponerlos a tu favor, siempre. En ese sentido, yo veo que dentro de lo malo que fue ese cambio de horario de Transmed, tanto a la ida como a la vuelta, también adaptándonos, diríamos, y facilitándonos Balearia, ese cambio de viaje a Menorca, lo pudimos resolver perfectamente. Sí, pero en el fondo no es serio que tú contrates unos horarios y luego se los salten a la torera. Eso totalmente, porque si tú, por ejemplo, de forma unilateral pudieras decir, yo iba a pagar el billete, pero ahora no lo puedo pagar, lo pagaré dentro de 3 semanas. efectivamente. Claro, ellos tienen la sartén por el mango, y te hacen este cambio, y la compensación, además de ridícula, pues bueno, pues tienes que estar contento y aplaudir. Y por lo visto parece ser que es bastante habitual en estas fechas, pero lo que dice Miguel Ángel, no es serio, pero no tienes otra opción que bueno. Yo, por ejemplo, tenía previsto llegar el lunes sobre las 7 de la mañana y entraba a trabajar a las 8. Más o menos había calculado poder estar a 8 y poco en el trabajo. Claro, de esta manera yo llegué a mi trabajo a las 11 de la mañana. O sea que, y imagínate, y lo hablaba con Abelardo en el viaje, que gente que tuviera reuniones, gente que tuviera trabajo y tal, pues todo esto te condiciona y te causa hasta un perjuicio económico. Transmed se lo pasa por el forro. Ya. Pero bueno, es lo que tiene el tener que depender de otros medios para ir a ciertos sitios. Sí. Una vez nos situamos allí en Mallorca, y ya estáis haciendo vuestra primera etapa, la de Menorca, la última. ¿Qué parte de la isla recorristeis? ¿Toda o solo, digamos, la parte derecha superior de la Sierra de Tramontana? La parte izquierda superior. ¿Qué recorristeis? Bueno, salimos de Palma. Sí. Fuimos con el coche, como he dicho, a una rotonda para no salir del centro de la ciudad. Y bueno, empezamos a subir un puertecito que yo ya conocía de la otra vez que estuve, que se llama
el puerto de Sacreu, muy bonito, 5 kilómetros, un asfalto espectacular, precioso. Hay que indicar que la Sierra Tramuntana es muy bonita y que, excepto un puerto, el resto, creo que ninguno llega a 1 kilómetro que llegue al 10% de desnivel. O sea, yo creo que son puertos que pueden ser más o menos exigentes, alguno picará al 8, a lo mejor alguno puntuará al 9, pero que prácticamente todo cicloturista con un mínimo de preparación y sabiendo llevar un ritmo adecuado puede disfrutar de los trayectos de por allí. O sea, que son muy bonitos. Hombre, vuestras etapas Entonces, no son muy light, porque el primer día 3.000 metros de desnivel, ¿y cuántos kilómetros? Bueno, el primer día nos salió 200. 146, 140, sí. El primer día 146 con 3.100 de desnivel. De todas formas, por lo que comentaba Miguel Ángel, cualquier persona que suba el Oronet por las dos caras y lo suba con solvencia, a su ritmo, por supuesto, no va a tener dificultad en hacer prácticamente ninguno de los puertos que hay allí. Claro, cuantos más puertos encadenes consecutivos y en el mismo día y sin descanso, pues evidentemente más duro. No es lo mismo subir el Oronet 3 veces en una semana que 3 veces seguidas, porque no tienes descanso. Pero que no, como dice él, no son puertos, es decir, no es como la subida de Segart o la subida a lo mejor de las Antenas, que es corta, pero también tiene algún punto así más duro. Es decir, realmente los puertos son muy asequibles para todo el mundo. Rampas, diríamos, como por eso, como por ejemplo hay en la Frontera o en Segart, eso allí no lo hay, o sea, prácticamente no existe. ¿En qué mes estamos hablando? ¿Junio, el que fuisteis? Sí, finales de junio. Vale. ¿Qué puerto subisteis el primer día? ¿Qué recorrido hicisteis un poco así por encima? El primer día salimos, como he dicho, de Palma, subimos el puerto de Sacreu para llevarnos ya hacia la zona de Calviá y desde ahí hacia Andratx subimos también otro puerto también, que es llevadero, que es Sagramola, que ese ya nos dejó en la parte, digamos, noreste de la isla, ya con vistas hacia el mar, muy bonito, precioso. Y ya a partir de ahí fuimos cresteando y ya bajamos a alguna cala. Bajamos al Port del Canonge. Al Port del Canonge, porque hay muchos puertos que son muy bonitos, que bajas a calas y tienes que volver a subir. O sea que no son puertos que sube-bajas, sino que bajas-subes. O sea, primero tienes que bajarlo para subirlo. Y aquí el Port del Canonge, muy bonito, cantidad de herraduras. Luego se une para acabar el col de Claret. O sea, digamos que el Port de Canonge es una vertiente que se une para coronar el col de Claret, donde hasta ese cruce, esos 5 o 6 kilómetros, llegamos a encontrar 27 herraduras. O sea, wow. Una pasada. Herraduras completitas, tipo Alpe d'Huez, ¿no? Ahí. Uh-huh. Sí. Y luego bajamos, subimos el Port de Claret y bajamos a la otra vertiente, al Port de Valdemosa, que también es muy bonito. No tiene tantas herraduras, pero también tiene y es muy bonito. Y ya continuamos, una vez coronamos, ya bajamos hacia Sóller. Ya os digo, es una zona muy bonita. Y subimos el col de Sóller por la vertiente de Sóller, que también hasta, pues si tiene 9 kilómetros, los primeros 4 son un poquito rectilíneos hasta que llegas al túnel de Sóller, pero ya te desvías, coges la carretera y bueno, en esos 5 kilómetros tienes otras 20 y tantas herraduras. O sea, lo curioso es, como dice Miguel Ángel, el puerto de Sóller, lo curioso es que lo feo, entre comillas, que es al principio, que vas con los coches a tu izquierda, te van pasando los coches, ves que, yo digo, esto, madre mía, qué puerto más feo, más tedioso, más tal, pero cuando dejas el túnel y te pones ya en el puerto antiguo, donde pasaba antes de hacer el túnel el tráfico y todo, pero bueno, cambia como del cielo a la tierra. O sea, empieza a ser muy bonito, muy tranquilo, porque claro, no hay tráfico, diríamos, de vehículos, y lo feo que es al principio, después se compensa bastante. Vale. Aquí este día tenemos... una cosa, has dicho del puerto de Sóller de tráfico. En general, el tráfico, ¿como razonable o un horror? Tráfico hay poco, relativamente poco, porque no nos cruzamos con mucho tráfico, con muchos coches, que está acostumbrado a hacer ciclismo en Valencia. La salida y entrada, diríamos, al área metropolitana y a la ciudad, pues siempre es complicada. Y en general la gente bastante amable en el sentido que, bueno, que se separaban cuando te adelantaban,
que no te pitaban, que tal, porque quieras o no están bastante acostumbrados porque allí hay muchísimo ciclista. Fue mi impresión, no sé si Miguel Ángel tendrá una impresión similar o no, pero no mucho tráfico y bastante condescendiente, vamos. Sí, también hay que tener en cuenta que ese viernes allí seguramente no era festivo, pero oye, que disfrutamos con bastante calma, no hubo un tráfico muy pesado, fuimos bastante relajados y con tranquilidad y no tuvimos problemas en ese aspecto. Lo que sí que quería contar, la anécdota, y lo que hablaba Abelardo de llevar 2 bidones, es que una cosa, en Mallorca nadie espera encontrar una fuente, no existen, no hay fuentes. No existe, es que tampoco interesa que haya fuentes, porque allí el agua se paga a precio de oro. O sea, paramos en un bar, oye, vamos a parar a por agua, y pidió, pero que lo cuente. Sí, bueno, en un puerto en el cual yo llevaba 2 bidones, pero como, en fin, claro, hace calor, hay que beber mucho. 2 de 500. No, yo llevaba uno de 1 litro y uno de 750. O sea, ibas bien equipado, sí. Yo llevaba bastante líquido. Y créeme que lo acababa todo, es decir, que para reponer, cuando reponía me quedaban a lo mejor 2 o 3 dedos en cada bidón, o en fin, que tampoco iba sobrado. Pero bueno, en uno de los puertos vemos un restaurante-bar así con un mirador muy bonito y tal y eso. Y digo, yo como no sé lo que queda para reponer agua en el siguiente pueblo, supermercado, en cualquier, diríamos, tienda o supermercado así, diríamos, de comestibles más económico, yo digo, voy a pedir, aunque sea medio litro de agua o una botellita de agua, porque es que me veo yo que voy a estar seco en breve. Y bueno, creo que me pusieron medio litro de agua, una botellita de medio litro de agua, 4,20 €. O 4,40. O 4,40, vale. Y por lo visto eso es bastante típico allí, porque donde pidas agua, allí el agua te la cobran bien cobrada, porque saben primero que no hay fuentes, es una zona turística y por eso, una zona que probablemente a lo mejor a la gente que venga de otros países o tenga otro poder adquisitivo, está también acostumbrada a otros precios y entonces a nosotros nos parece bastante caro. Por eso no será demasiadas veces el decir que se vaya la gente con 2 bidones y que piense que va a ir como si fuera una ruta por el desierto, pero casi. Y que aproveche, sobre todo que aproveche en todos los pueblecitos donde pase, en buscar, pues eso, tiendecitas, supermercados y tal, donde pueda hidratarse y cargar agua a un precio razonable, porque evidentemente en esos sitios no está tan cara, o sea, está a un precio más normal. Pero en los restaurantes y los bares es donde... Te clavan, ¿no? Ahí. A ver, abusan. ¿O no eran todos? ¿O ese era abusar, especial por el tema de que era un sitio ahí con mirador, no sé qué, o no? Sí, probablemente era un sitio donde en fin, pero vamos, yo pensé, a ver, si normalmente una botella de agua te pueden pedir 1,50, 2 euros, como mucho, una botella de agua fresca, en un bar, en un sitio, en Valencia, en cualquier sitio, yo pienso aquí que me van a pedir 3, el doble, pues bueno, pues yo estoy seco y tengo ganas de beber agua fresca, pues bueno, por 1,5 € más o por pagar el doble, no me voy a morir. Al final no fueron 3, sino fueron 4,40. El agua, la verdad es que me sentó bien, pero aprendí la lección. Te tuvo que saber a marisco, ¿no? Sí, exacto. Yo ya tengo curiosidad de que valdría una cerveza allí, vamos, porque si el agua te cobraba 4,40, madre mía. Pues fácilmente 5 o 6 euros para tomarte una cervecita allí con vistas al mar. Y ya te digo, más que la palabra abusivo, bueno, es el precio de mercado. Allí es el mercado. Si todo el mundo cobra lo mismo, un restaurante o un bar no va a cobrar menos porque quiera ser más competitivo y tal, sino que si están acostumbrados a eso, pues a eso están. Oye, pero habéis dicho también que las carreteras bajaban a calas, que eran los puertos. ¿Eso significa que eran carreteras muy malas o no? Al contrario, que estaba bien asfaltado, bajabais y volvíais a subir. No, estaban bastante bien, ¿eh? Bastante bien, el asfalto estaba bastante bien, no había baches. Piensa que a veces yo me preguntaba, porque las calas no es que fueran 2 casitas, es que, hombre, tampoco una gran ciudad, pero se veía movimiento, ¿no? Y claro, allí había bares, había cosas que dices, bueno, aquí tendrá que bajar la furgoneta un camión a reponer bebidas, y con las curvas y herraduras que había, digo, madre mía, cada vez que tengan que subir y bajar. Bueno, aquí había gente que casi decía que se tenía que empadronar allí en las calas, ¿eh? Sí. O sea, bueno, esto fue un día que de broma, a ver, cuando uno baja una cala con la bicicleta,
ve el puerto de bajada antes que de subida. Esto no es normal. Lo normal de una persona cuando va a un puerto es que lo ve de subida y después potencialmente o lo ve de bajada o baja por el otro lado. Pero bueno, ver un puerto cuando bajas y después acojona. Como nota graciosa, el último puerto fue Sacalobra, que Sacalobra tiene mucha fama, tiene mucho nombre. No es el puerto más bonito, desde luego, pero ir a Mallorca y no hacer en bicicleta a Sacalobra es, bueno, pues eso, como iba a hacer alguna comparación, pues bueno, pues como ir a Valencia y no ir a la Plaza de la Reina o no ir a ver el Miguelete, ¿vale? O a los Alpes y no ir al Alpe d'Huez, ¿no? A subirlo como exacto. Pero la cosa está en que le dije de broma a Miguel Ángel, aquí hemos bajado con la bicicleta a esta cala y tenemos dos opciones, o empadronarnos en el pueblo y quedarnos a vivir, o subirla para salir de aquí, porque aquí no hay ni avión, ni coche, ni taxi, ni nada. O sales en barco con alguien que te lleve o sales pedaleando. Y bueno, pues es la gracia. Como ya decía antes, son puertos que tienen desniveles bastante llevaderos. Vas subiendo y a la vez que vas cogiendo altura vas disfrutando de bonitas vistas, por lo que la subida de los puertos no se hace nada pesado, es hasta bonito, ¿sabes? O sea que muy bien. Yo era la primera vez que estaba en Mallorca y a mí lo que más me impactó, con diferencia, esto también es muy personal, porque hay gente que a veces, pues un día a lo mejor se sorprende de algo muy bonito que se fija, pero bueno, yo lo digo para que la gente que pueda ir, el Cap de Formentor, la Bahía de Pollença y Satalaya, esas tres cosas, o sea, que están juntas precisamente. Eso para mí fue lo más bonito, con muchísima diferencia, y hay una cosa que se llama Escolomer, que curiosamente, bueno, en mallorquín es como si dijéramos el Colomer, ¿vale? Escolomer o el Colomer es una subida a una torre de vigilancia, que curiosamente ese día conocimos a un chico, a un ciclista, e hicimos amistad con él, y subimos por allí, y le dijimos, esto es precioso, es que vivir aquí al lado es una pasada. Pues eso, yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya, el tema de Cap de Formentor y Satalaya, sí. Preciso el verlo. Uno puede saltarse o no el Coll de Femenía o el Coll de Sóller o tal, pero para mí eso es indiscutible que hay que hacerlo. Y lo de Sacalobra, pues en fin, también hay que hacerlo más que nada por lo mismo, porque cuando vas a Mallorca todo el mundo te va a preguntar, ¿y qué tal Sacalobra? Es decir, más que por lo bonito que es porque, bueno, la subida y la bajada, o sea, al revés, la bajada primero, la subida después, ves todo el puerto detrás de ti, la bahía y tal, es bonito, pero bueno, todo el mundo te va a preguntar, ¿y qué tal Sacalobra? Entonces, es casi un poco un obligatorio. Yo a todo aquel que vaya a hacer la Mallorca 312, yo le propondría el siguiente menú, por cogerlo así como menú. O sea, tenemos el plato principal, que es la Mallorca 312, ¿no? Pues yo el día previo, como entrante, y para ir soltando, le recomendaría hacer Satalaya y Cap de Formentor. ¿Porque eso no está incluido en la 312 o sí? No. Vale. Eso es imposible. Tú sales de Alcudia o desde Pollença y haces Satalaya, Cap de Formentor y vuelves. ¿Eso de cuánto hablamos? ¿De cuánta distancia? Eso que has dicho ahora a modo aperitivo. Sí, 60 kilómetros. De todas formas, un pequeño paréntesis. Los aperitivos de Miguel Ángel, y viendo los kilometrajes y los acumulados que hacen, el aperitivo de Miguel Ángel puede ser una comilona para algún ciclista. Aperitivo vasco se llama, ¿no? Ver, más o menos. Pero si vas a hacer una 312, se supone que entonces, eso puede ser un véndelo, Miguel Ángel, como que puede hacerlo el día antes o el día de después también. No, es que, a ver, estoy poniendo el menú. O sea, estamos con los entrantes. O sea, el entrante hacer Satalaya, luego Cap de Formentor, y luego tienes que volver, no subir hasta Satalaya porque no es preciso, pero tienes que subir el puertecito que te lleva a Satalaya, y luego hacer la 312 el día del menú principal, y luego ya como postre el día siguiente a la 312 ir a Sacalobra. O sea, eso sí, tampoco está en la 312. Sacalobra tampoco. No, son calas. O sea, no está, entre otras cosas, porque no podría estar, porque claro, imagínate X mil ciclistas los que haya, tener que bajar por una carretera relativamente estrecha, además en Sacalobra. Uno de los puntos bonitos, precisamente, son dos rocas que se llaman El Paso o algo así, creo que se llama, que están muy juntas entre ellas y solo pasa un coche por debajo de ellas. Claro, meter a muchos ciclistas bajando a una cala para después volver a subir, pues la verdad es que sería complicadísimo por tema de organización.
Sí. Es inviable. Igual que un puerto no tiene salida, estas calas es que no tienen, o sea, tienes que bajar y volver a subir, o sea, es inviable. Entonces ya te digo, como postre, el tercer día, pues ir a sacar obra, y ya con esos 3 días completas un menú perfecto. Bastante interesante. ¿El primer día qué hora terminasteis la bici? Bueno, el primer día terminamos sobre las 8:30 y teníamos que ir al hotel. Llamamos al hotel para indicar que llegaríamos pasada las 9. Bueno, tuvimos que cruzar la ciudad. Resulta que las indicaciones del hotel, en la página donde la contratamos, no estaban muy claras. Y luego había un cartel que el hotel, pues ellos dicen que había una flecha que estaba indicado, pero eso es para los jeroglíficos, los egipcios se ve. Pero bueno, llegamos pasadas casi a las 10, ¿no? Pasadas las 9 y pico. ¿Qué pasa? Casi a las 10, desde las 8:30 que terminasteis. Sí, bueno, teníamos que cargar las bicis, teníamos que ir hacia allí, bueno. Ahora aquí viene el segundo punto donde... A tener en cuenta. Digo, ¿no? que Mallorca, ciclísticamente hablando para hacer bicicleta es una maravilla, pero hay otras cosas en las que hay que ir con mucho ojo y tener en cuenta. Es un hotel que a partir de las 9 ya no dan cenas. Ya no cenas. O sea, la cocina la cierran a las 9. O sea, vamos a ver, y tú dices, aquí en España a las 9 que no den de cenar. Perdona, y claro, no es que sea ese especial, sino que es más o menos la dominante. Es el estándar allí, ¿no? Claro. En Mallorca, digamos. Es que claro, te dicen que es que el 95% de los que tenemos son alemanes. Claro, si tú tienes el horario para Alemania, los españoles no te van a ir. Es un círculo vicioso. Pero claro, tú has contratado, eso no te lo ponen cuando tú contratas lo que es el hotel. Y tú entiendes que es como todo, ¿sabes? Y llegas allí, no, cena fría. Bueno, en cierto modo nos dieron de cenar, más o menos bien. Y ya les dije que al día siguiente, porque el ferry de vuelta desde Menorca llegaba a las 10 de la noche, o sea que era imposible que fuéramos a estar. Ellos ya lo tenían un poquito en cuenta, ¿no? Lo que pasa que al día siguiente, cuando llegamos, a la hora de cenar, nos volvimos a llevar otra sorpresa, porque lo normal es que tú cuando pides un menú pagas un menú, te piden unos platos y te incluye alguna bebida. Pues nos dicen, ¿qué queréis de bebida? Pues mira, una cerveza, un refresco y un agua. Y nos dice el camarero, ¿y esto cómo lo van a pagar? Y digo, vamos a ver, ¿esto no está dentro del menú? Pues no. Resulta que ellos entienden que en el menú no entra nada de bebida, absolutamente nada, y te quedas perplejo. O sea, aparte que a las 9 ya han cerrado la cocina. Oye, ni agua luego, del grifo, porque hay sitios en los que el agua del grifo, no de botella, del grifo sí que te la incluyen. A ver, son cosas que un poquito pues mira, era No, la bueno, política de la decían empresa. que no había bebida de ningún tipo incluida en el menú, y lo cual nos sorprendió bastante, y es la primera vez que lo veo yo en un hotel. Otra cosa es que no haya bebida o bebida alcohólica, o que haya repetición de bebida, que solo, por ejemplo, haya, pues como tú dices bien, agua del grifo o agua mineral embotellada, pero nada, ningún tipo. Bueno, pues en fin, ya te digo que es otro mundo, ya te digo, muy turístico y muy, en ese sentido, en fin. ¿Y por qué fuisteis a un hotel en vez de a una casa? ¿Lo viste? ¿Era mejor de precio o por las comidas precisamente que luego os decepcionaron? No, porque nosotros no teníamos tiempo de parar a ir a comprar y prepararnos. A nosotros lo normal es que tú cuando contratas en un hotel media pensión, ya sabes que cuando llegas vas a cenar allí. Vale, Es era lo más cómodo y lo porque era mejor. más cómodo, simplemente. Queríais aprovechar el Claro, tiempo de lo que bici pasa- y hotel. Lo que pasa es que no te ponían que a las 9 cerraban cocina, que tal. Y claro, decíamos, pero es que el día anterior no nos dijeron nada de la bebida. No, es que el día anterior la bebida que tuvieron es el cóctel de bienvenida. Hombre, por favor. Ya parecía que nos dieron cara de tontos. Y yo, bueno, ya basta. Pero que yo entiendo, o sea, en un menú normalmente te puede entrar una primera bebida, un refresco, un tal, pero luego si sigues pidiendo, eso ya fuera, eso sí. Pero bueno, que no te entre nada. ¿Pero el pues hotel nos dejó tenía un unos poquito- precios normales, exagerados en Mallorca? No, estaba dentro de la lógica. Eso sí, también la piscina, el horario era de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que es el horario del socorrista. O sea que Vale. no podías llegar a las 10 de la noche y darte un baño. Bueno, cosas un poquito absurdas, vistas desde la perspectiva de un español, pero bueno, como ahí está todo orientado para el extranjero y tú estás en tu país y pareces el extranjero, centrándonos en el aspecto ciclista, una maravilla. Vale, al día Y siguiente... bueno, ahora cuando hablemos, eso, ¿no? exacto. Vamos a pasar El tema de dime, los precios y Alberto. todo esto, perdona,
no en vano son sitios o son zonas y ciudades o áreas geográficas en las que tienen dificultad para tener profesionales cualificados de cualquier tipo, profesores, médicos, enfermeros, etcétera, porque la gente normalmente no quiere ir a estos sitios a vivir, quiere ir a estos sitios de vacaciones, a ver lo bonito que es todo, el paisaje y tal, pero para vivir todo el año, diríamos, es una zona pues cara en ese sentido, porque es muy turística. Entonces tienen ese problema con los profesionales. De hecho, incluso se plantean en algún momento pues tener que hacer ciudades dormitorio. El gobierno balear se plantea en algún momento, lo he oído comentar, que construir edificaciones y facilitar para que la gente vaya allí a trabajar. Por eso. Vale, interesante. Notas también. Al día siguiente os ibais a Menorca, que teníais el ferry. ¿A qué hora salía? Pues el ferry salía a las 10 de la mañana. ¿Y ese se cumplió o tampoco? Sí, ese se cumplió. Ese fuimos con el coche hasta el puerto de Alcudia y luego, pues nada, habíamos facturado la bici y todo, la subimos, la dejamos allí en el hangar, en el garaje del barco, y fue bastante cómodo y bastante bien. Llegamos a las 11 y nada, fue bajar del barco, vestirnos de ciclistas y arrancar, ¿no? Entonces, ¿no ibais vestidos ya directamente? ¿No ibais ya directamente preparados de ciclistas? Bueno, íbamos de ciclistas. Lo único que llevábamos es, para no ir con las zapatillas, llevamos unas chanclas y una mochilita para poder llevar las chanclas. ¿Y luego eso qué hicisteis con ello? ¿Todo el día con la mochila a cuestas? Bueno, apenas era peso. O sea, yo estuve llevando una mochilita y es que no... Era de todas muy formas, pequeña. Ya que preguntas esto, sí que es importante que la típica bolsita que los ciclistas a veces decimos de globero, ¿vale? La típica bolsita que ves alguna vez con gente que lleva la bolsita más grande de lo normal y dices, vaya hombre, este tío, qué bolsa. Es imprescindible y hay que llevarla, sea en el manillar, sea en la potencia, en el cuadro, sea detrás. ¿Por qué? Porque uno pues ahí lleva las barritas, lleva el teléfono, lleva pues a lo mejor algunos pañuelos, lleva algunas cosas, es decir, algunos primeros auxilios que normalmente en una ruta corta de ciclismo no se suele llevar. Claro, si uno va a hacer una ruta de 2, 3, 4 horas es una cosa. Si uno va a hacer una ruta de 7 u 8 horas o 9 horas es otra cosa. Tiene que llevar, diríamos, pues crema del sol, barritas, a lo mejor las pastillas estas que se disuelven para el tema del isotónico. Pues eso, es importante llevar, diríamos, algunas cosas ahí para que no te molesten la espalda. Que ya digo, para una ruta corta no molesta, pero para una ruta más larga pues va bien. No hay que temer a llevar complementos de globero cuando son necesarios. Porque entiendo además yo llevaba que... una mochilita en la espalda porque mis sandalias no caben en las alforjas que llevaba en la bici. ¿Y tú llevabas una bolsa de esas, Abelardo? ¿Y las sandalias ahí metidas? ¿O te caben o llevas mochila? Porque la bolsa de Miguel era bastante grande como para poner las suyas y las mías. Bueno, entonces... Era pequeña, pero llevaba 2 pares de chanclas. Vale. Y aquí, ciclísticamente hablando, yo quiero decir que a mí Menorca me sorprendió muy gratamente. La isla no es muy grande, entonces sabiendo que tenía todo el día, pues me marqué, cuando hice la ruta, bueno, evidentemente es ir al Monte Toro, me marqué como ir a los 4 puntos cardinales de la isla. Buscar no sé, como un reto, una ilusión de querer hacer un poquito más, no solo centrarnos lo que es en el puerto, en el Monte Santo, en el Monte Toro. Y la verdad es que fue un acierto. Llegamos de Ciudadela y ya fuimos por el centro. La verdad es que la isla, el punto más alto es el Monte Toro, pero está llena de repechos, ¿eh? Tiene repechillos, tiene cosas y va sumando desnivel. Y en los 150 kilómetros que hicimos, rondó casi los 2.000. O sea que... Cuidado porque lo que dice Miguel, yo la bautizaría, la llamaría a Menorca la Repecho Island, ¿vale? Repecho Island porque dices, no hay llano, pero los repechos no son repechos, son repechones. Es decir, hay zonas que cuando te acercas a la costa, no sé, por compararlo, la gente que circula, pues eso, cerca de Valencia y tal, pues cuando te acercas al Oronet, hay un repecho, después hay otro, pues esos son bromas al lado de lo que hay allí. Son repechos importantes porque tienes que ir preparado porque las distancias dices, bueno, va, 30 kilómetros... Pues nada, 1 hora, 30 por hora. Cuidado, cuidado. Ya. Porque 30 kilómetros, habiendo repechos y habiendo viento en contra, los 30 por hora habría que verlos. ¿Por qué árboles hay? ¿O es todo un solar, digamos? Sí, hay árboles, pero como hay árboles en Menorca. Lo que pasa es que
No hay mucha sombra porque en Menorca las carreteras son, diríamos que más anchas y menos tipo puerto, o sea, son más para circulación, diríamos, de coches, de tráfico y tal. En Mallorca, los puertos de Sóller, Femenia, Puigmayor, etcétera, son puertos donde los árboles te dan algo más de sombra, porque la montaña, primero la montaña es más alta y no solo el árbol, sino que si pillas que el sol está a un lado o a otro de la montaña, la propia montaña te da la sombra a ciertas horas del día, pero en Menorca la carretera no es tan agradable en cuanto a la sombra para pedalear. Sin embargo, bueno, el asfalto es también muy bueno. Tanto en Mallorca como en Menorca, he quitado de 2 o 3 trozos puntualmente muy cortos, el asfalto parece la tapa de un piano, pero la tapa de un piano. Yo me sorprendí de, primero, lo bien cuidado y segundo, lo limpio que está. ¿Y hasta qué punto Menorca es una fricada, digamos, de, bueno, ya que estoy aquí voy a ir, o es un sitio que realmente sí que es espectacular como ciclismo para la bici? Por ejemplo, si no estuviera donde está, ¿iríais? Si no hubiera que ir en barco al lado de Mallorca, tal. Bueno, contesto yo un poco y después Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel me dice, yo tengo que ir a Menorca, cuando yo le dije que le acompañaba al viaje, tengo que ir a Menorca sí o sí por el Monte Toro, porque tengo que subirlo, aparte de que no he estado, pero al menos por el Monte Toro, porque es la segunda o tercera vez que intento ir para lo del Reto Cima y tal. Y me dijo, claro, puede ser una fricada, como tú muy bien has dicho, y me dijo, si quieres venir, vienes, y si no quieres, te quedas en Mallorca. Y yo digo, hombre, pues no, pues ya que voy a todo. Subimos el Monte Toro, que es un puerto, está bonito, hay muy buenas vistas arriba. De hecho, yo recomendé a una amiga que estaba de viaje con la familia, iba de viaje con la familia después de ir nosotros, le recomendé subir al Monte Toro. Claro, ellos iban con 2 niños, una pareja con 2 niños, subieron con el coche y me lo agradeció. Me dice, Abelardo, gracias por recomendármelo, porque subir allí con el coche y las vistas es precioso. Pero aparte del Monte Toro, hay otras cosas. Hay allí una torre, que no me acuerdo, Miguel Ángel igual se acuerda cómo se llama la torre. Pero bueno, hay otros sitios que visitar que vale la pena. Sí, fuimos a la torre que hay en Fornells. O sea, ya le dije que busqué ir a los 4 puntos cardinales, ¿no? Había un faro un poquito más, pero bueno, la torre de Fornells estuvo bastante chulo. Y luego de la torre de Fornells nos fuimos hacia Mahón. Y no solo quise llegar a Mahón, sino más allá de Mahón, o sea, lo más al este que se pudiera, y fuimos llegamos hasta una fortaleza. A ver, la Torre Fornells, la Fortaleza La Mola, que se llama Fortaleza La Mola, y el Monte Toro son 3 cosas que incluso no yendo en bicicleta, yendo en coche, son de obligatoria visita para ir. O sea, son los puntos a no perderse si estás en Menorca, digamos, ¿no? A ver, la verdad es que son los puntos que estuvimos, probablemente haya más, pero al menos ninguno de los 3 nos defraudó. A mí me gustó los 3, las vistas y todo, y sobre todo, cuidado, la Fortaleza La Mola, tengo yo un sentimiento agridulce y grabado, porque cuando llegas a Mahón hay un cartel que te pone Fortaleza La Mola, y tú dices, ¡buah! Ya estamos. Ya estamos, sí. Ya estamos de que no. Ahí hay unos repechos arriba, abajo, arriba, que como no vayas mentalmente y físicamente preparado para aguantar ese trecho, desde Mahón hasta la Fortaleza, hay un rato para pedalear. Y parece hay 8 que kilómetros, 8 kilómetros para ir y 8 para volver, 16. Pero es que una vez llega a la Fortaleza y ves la cala que hay, es que no pudimos aguantarnos y nos bañamos allí en la cala. O sea, es que dices, no, esto lo tengo que hacer. El calor que hacía, lo bonito que era aquello, digo, yo me tengo que dar un baño y bueno, nos damos un chapuzón allí que quedará para el recuerdo. Hicimos un mini duatlón cala bicicleta. Triatlón, ¿no? Porque algo caminaríais hasta la bici, ¿no? Pues sí, hombre, un poquito hay que pinrelar, que decimos en el argot ciclista, para llegar por las piedras a la cala. ¿Y hay cuántas horas fueron de bici en Menorca? Haciendo que hicisteis, conociendo a Miguel Ángel, no os quedarían casi ninguna carretera por recorrer. Bueno, pues fueron 150 kilómetros con casi 2.000 y lo que es de bici fueron 6 horas y cuarto. La media que hicimos fue de 24, fue la media más rápida de los 3 días, porque también era la más llana y donde más se tenía que rodar. Y bueno, de la Fortaleza fuimos a Mahón para comer algo y que estuvimos buscando allí por el pueblo lo que es un supermercado, que podemos encontrar uno que nos trataron de maravilla.
Y luego nada, crúzate a toda la isla, quedan casi 50 kilómetros para ir a pillar el barco. Nada, nos pusimos los dos a tren y a relevos y también fue una experiencia bonita. Y nada, ya pillamos el ferry de vuelta y para pero has dicho que para comer parabais en algún supermercado y tal, y que comprabais unos espaguetis allí hechos o algo. ¿Qué comíais? No, pues bueno, sobre todo lo que hay que comer básicamente en estas cosas, evidentemente, es cosas ligeras y cosas que tengan azúcar. Fruta, sobre todo fruta, pues te puedes montar algún sándwich con pan, con fiambre y eso, pero tampoco abusar de comida muy pesada. Es decir, realmente no parábamos a comer en un restaurante, una por falta de tiempo, la otra porque no sabíamos dónde nos podían recomendar y la otra porque hacer una comida muy copiosa, muy pesada, con platos de caliente, con arroces, con pasta, etcétera, cuando estás haciendo una ruta muy larga tampoco es recomendable. Hay que comer mucho, muy a menudo, pero cosas ligeras y sobre todo cosas con fruta frescas y con azúcares, etcétera. Melocotón en almíbar, sandía, melón, o sea, cosas, sobre todo fruta es lo más importante. Pero ¿dejabais las bicis fuera y entrabais los dos o uno se quedaba cuidándolas? Estás llegando a un punto de fricada máxima, ¿vale? Bueno, porque aquí no podemos poner el vídeo, pero hubo un punto de máximo desespero con ganas de habituallamiento, y en un Eroski que de broma decíamos, es el segundo Eroski que asaltamos hoy. Nos metimos dentro con las bicicletas y todo, y allí en la esquinita pues nos hicimos nuestro pequeño picnic. Estuvimos, pues bueno, lo hicimos de forma aseada, sin molestar a nadie ni nada, pero la verdad es que allí fresquitos fue como un pequeño oasis para tomar un pequeño refrigerio. Sí, eso sí, es verdad. Eso sí que fue una fricada total, máxima ahí. Pero bueno, bebida fresca, fruta, melocotón en almíbar, sandía, tal, bueno, y algún bocadillito que nos hicimos con un poco de fiambre, porque por ejemplo en los supermercados sí que puedes pedir fiambre al corte, ¿vale? No hace falta comprar un pack y puedes decirle, mira, 2 cortadas de esto, 2 cortadas del otro, y eso con un trozo de pan y uno, pues, en fin, ya te digo que más que nada lo del bocadillo es un poco por sentirte que comes algo, pero la fruta es lo más importante. ¿Pero qué os veníais a gastar cada día cuando hacíais una etapa? No sé, bueno, poco, ¿no? O sea, era dinero, ridículo. No sé. No eran 50 euros, eran pues menos, ¿no? Supongo. No, menos importe en el sentido de que tampoco, ya te digo, íbamos a restaurantes. Es que el viaje culinario, gastronómico y fotográfico y paisajístico es uno, y el viaje ciclístico es otro. También hay combinaciones, como por ejemplo decir, en vez de hacer 7, 8, 9 horas como hacíamos nosotros de bicicleta, pues puede hacer a lo mejor 4 horas de bicicleta y después pegarse un buen homenaje en un restaurante si quiere, y si se gasta 60 o 70 euros por persona en una buena comida, oye, pues perfectamente allí con vistas al mar y todo, no hay ningún problema. Pero bueno, tiene uno que tener claro a lo que va y cómo va la cosa. Y en este caso era bici máxima, ¿no? El objetivo, efectivamente. Sí, no, pero antes has comentado un tema de la media, ¿vale? La media de velocidad, cuando uno se plantea las rutas, antes de ir, uno dice, pues voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir allá, voy a ir allá, que piense que vamos a ponerle 18, 19 de media, estamos hablando de una media en la que uno evidentemente pues no para el cronómetro inmediatamente después de entrar a una ciudad, sino que cuando rueda por dentro de la ciudad tiene el cronómetro en marcha, que también te baja mucho la media. No vamos a ser, entre comillas, globeradas de paro antes de entrar y arranco después para que no me baje la media, porque no estamos en una competición y estamos en una ruta, diríamos, de disfrute. Pero bueno, que la gente se plantee que alrededor de 20 kilómetros por hora de media va a hacer si hace una ruta exigente y larga. Que no crea que va a hacer 27, 28, 29, 30, porque si hace los cálculos con eso, que se ponga una buena luz, porque se le va a hacer de noche. Wow. No, además, cuando haces puertos de muchas herraduras, la bajada tiras mucho de frenos, apenas coges velocidad porque tienes que ir frenando en todas las herraduras y eso reduce bastante. Además, nuestro objetivo era disfrutar de los puertos, no vamos con el objetivo de hacer tiempos. Y la verdad es que cuando ves entornos de algunas calas y zonas muy bonitas, querer subirlas a piñón significa no ver nada, simplemente estar pendiente de eso y no era nuestro objetivo ni
ni es el ciclismo que nos gusta. Vale. Bueno, de todas formas, Sí. si uno se plantea una ruta por Mallorca pensando que a 30 y pico por hora de media la puede hacer con unos 4.000 o 5.000 de desnivel, está candidato a hacer podium en la Mallorca 312, eso ya te lo digo. Sí. Exacto. Vale, y os dejasteis el plato fuerte para el último día, que fue brutal. ¿No estabais reventadas las piernas o qué? Bueno, lo que suele pasar es que siempre que enlazas varios días haciendo rutas, al principio, cuando te levantas, pues tienes las piernas como acartonadas. No sé si a Abelardo le pasará lo mismo, pero al poco de moverte, empiezas a darle actividad al músculo, a pasar la circulación y vuelves a coger ritmo. Ya, como comentábamos, como el ritmo no es de una exigencia máxima, sino de una exigencia diésel, digamos, lo llevas bastante bien. O sea, no estás reventado. Y el domingo la idea, bueno, salimos desde Pollensa y fuimos ahí al Cap de Formentor. Hicimos un ida y vuelta al Cap de Formentor, que es donde conocimos a este ciclista que se nos unió y nos estuvo contando, muy simpático, David Montes. Estuvimos, de lo mejor que tiene la bici es poder compartir con gente que vas conociendo, ¿no? Y bueno, hicimos el Cap de Formentor, es que hay que ir, es precioso. Y de vuelta a Pollensa, volvimos a pasar por el coche y donde aprovechamos para comer, habituallarnos un poquito para ya la segunda parte de la ruta, que empezaba a ser exigente. Y ya empezaba a hacer calor porque era sobre las 11 y recuerdo que subimos el puerto de Cemenia con un calor bastante grande. Claro, si tú hace 30 y tantos grados y si encima quieres apretar, pues imagínate. No es lo más conveniente, sino ir poquito a poco dosificando lo que es la bebida y el esfuerzo y controlándolo todo, ¿no? Y nada, subimos el puerto de Cemenia, bajamos y bueno, paramos a comer en Alaró, ahí en un bar donde, bueno, antes paramos en un bar que había pues para ciclistas, digamos, que había para dejar las bicis, donde nos refrescamos un poquito. Y luego paramos en una población de Alaró donde una simpática, la dueña del bar, muy simpática, una mujer mayorcita y bueno, fue muy agradable, la verdad. Y bueno, en Alaró pues no encontramos lo que son fuentes, pero sí que vimos un antiguo lavadero donde antes la gente iba a lavar y bueno, ahí nos dimos, yo me di un chapuzón que me refrescó y me dejó de maravilla. Y ya pues empezamos a subir el Puerto de Orient y o sea que ya empezamos la segunda parte exigente con calor de la ruta. El último día dejamos para el final opcional, esto es como cuando uno con los contratos, opcional sacalobra al final, opcional dependiendo de el tiempo, dependiendo de la luz del día, porque también, claro, el último día fue exigente. Y cuando llegamos allí, Miguel Ángel me dijo, mira, aquí estamos a punto de bajar a Sacalobra porque como es una cala, como hemos comentado antes, hay que bajar para después volver a subir. Estamos para ir a Sacalobra. Es lo que todo el mundo hace cuando viene a Mallorca. Él, Miguel Ángel, ya lo había hecho, yo no lo había hecho nunca. A mí, después de la visita a Mallorca, me han entrado más ganas de las que tenía antes de hacer la Mallorca 312. Pero además es que encima la Mallorca 312 no se hace Sacalobra. Y me dijo, ¿quieres bajar o no? Y yo dije, bueno, pues va, es como lo típico, tens collons, t'atreves, y claro, si le dices eso a un ciclista, la respuesta ya la tiene clara, ¿no? Yo dije, pues hombre, pues vamos para abajo. Y cuando bajaba, te digo, no se puede explicar con palabras lo acojonado es poco, o sea, si es que yo estaba bajando el puerto de Sacalobra y madre mía, cada curva que hacíamos, yo digo, ¿esto lo tengo que subir ahora? Ten en cuenta que llevábamos ya 4.000 de desnivel en las piernas, 4.000 de todo el día, más todo lo anterior. Es decir, llevábamos en 3 días, o sea, antes de hacer Sacalobra llevábamos 9.000 en 3 días, aproximadamente. Y yo digo, ¿esto lo tengo que subir ahora? Y es un puerto que me sorprendió, quizá también porque también llevas el entrenamiento de esos 3 días y nos lo cogimos no a tope los 3 días, y lo subimos muy bien, la verdad, porque se sube muy bien y, bueno, acompañado con Miguel Ángel, que también tiene experiencia y que él lo había subido y que tiene experiencia en hacer rutas intensas o extensas, lo subimos bien, pero que cuando bajas, mientras lo estás bajando, dices, madre mía, subir esto, qué suplicio va a ser. Y después tampoco es tanto, la verdad. O sea, después
se sube bien, en fin. Pero ya era muy tarde. ¿A qué hora era cuando subisteis? Pues a Calobra empezamos a subirlo sobre las 8 de la noche. ¡Guau! O sea que digamos que fuimos los últimos ciclistas del día en subirlo y que tuvimos la suerte de ver cómo, no cómo era el ocaso, pero sí cómo anochece, ¿no? Pues esa zona era, y la verdad es que luz no había la normal del día, pero sí que había una luz con unas tonalidades muy bonitas. Y luego ya una vez coronamos nos tocó, pillamos repechos que se me hicieron largos, ya eran 40 kilómetros casi entre repechos y bajada para volver a Pollensa. Íbamos con un poquito de prisa pensando que el barco salía a las 12, pero luego como se atrasó todo, no lo tomamos con más calma. Miguel Ángel, importante decir que desde lo que es Sacalobra, es decir, una vez acabas el puerto, hasta la bahía de Pollensa, en el mapa uno ve bajada. Pero uno ve bajada sí. como el que ve bajada, que la gente dice, de Barracas a Valencia es todo bajada. Yo decía, hombre, sí, sin pedalear, mira, no hace falta ni que pongas la cadena. O sea, no hace falta que le pongas la cadena a la bicicleta porque de Barracas a Valencia vas a bajar sin pedalear, que de eso nada. Claro, y te empiezas a encontrar repechos y dices, a ver cuándo acaba. Pero repechos que no eran como los de Menorca que he comentado yo antes, pero eran repechos que, pues Miguel y yo en principio tampoco habíamos hecho, entre comillas, relevos para hacer todo el resto de ruta porque íbamos hablando tranquilamente, muchas veces en paralelo, si no había tráfico y tal. Y ahí en los repechos, tira tú, que tire el que tenga ganas porque eran repechos incómodos y aparte íbamos un poco pues con el agobio de pensar que el barco salía y que no llegábamos. Es decir, que de Sacalobra a Pollensa, el que tenga que ir, que no piense que es bajada. Sí que hay una parte de bajada, pero inicialmente hay unos repechos que son divertidos. Y una vez visto, esto ya es el final del viaje de 3 días en Mallorca, Menorca, Abelardo, ¿tú qué cambiarías? ¿Qué corregirías del viaje o nada? Cambiaría mis sesiones y días de visitas al Oronet o al Pico del Águila por visitas a Mallorca. O sea, ¿te parece un espectáculo total? No te he contestado de forma irónica, evidentemente. No, a ver, ¿qué cambiaría? A ver, queda mal que lo diga, pero es que fue un viaje casi perfecto. O sea, es que, de verdad, no es por decirlo aquí, o sea, no hubiese cambiado prácticamente nada, ¿no? Es que estuvo muy bien, la verdad, muy divertido. El ritmo fue el adecuado, eso es muy importante, adecuar el ritmo a la ruta que uno va a hacer. No es lo mismo hacer una ruta de 1.000 y pico, 2.000 o tal, o hacer una ruta de 4.000, o hacer 3 días seguidos. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Sí que a lo mejor hay algún puerto que era así un poquito más... prescindible, a lo mejor alguno. Prescindible, o el terreno que estaba un poquito, alguna carretera, pero pequeños tramos que estaban un poco picado, pero muy, muy pocos, porque digo que en general el asfalto está muy bien. Uh-huh. Y claro, tampoco vas a ir solo, diríamos, a la costa o a lo más bonito paisajísticamente. Desde luego, si vas a Mallorca, no te puedes quedar solo haciendo Sacalobra, Atalaya, tal y todo esto. Tienes que hacer por los puertos del interior, en fin, porque es un obligatorio. Además, son los puertos que el Coll de Femenía, el Puigmayor, etcétera, todo esto está bien hacerlo, una por lo bonito que es y la otra porque si uno va a cualquiera de las ediciones de la Mallorca, que son 3 recorridos diferentes, pues tiene que conocerlo y le ayuda a conocerlo. Tal vez hay un detalle, a lo mejor, que puede pasarle desapercibido a cualquier oyente, es que vosotros fuisteis 2 personas de un nivel parecido, digamos. O sea, imaginarte un viaje en el que sois 7-8 personas, cada uno un poco de nivel, habría sido completamente imposible, supongo, porque vosotros ya llegabais tarde, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, a ver, si nosotros somos de un nivel parecido o de una locura o fricada parecida mentalmente, así te lo digo, porque más que de nivel ciclista se trata de entender el ciclismo como... Del mismo tipo, ¿no? Exacto. Como hay días que uno sale más rápido con 2 horas con el tiempo justo de entrenamiento y tal, y tanto Miguel Ángel como yo creo que por eso también Miguel Ángel me invitó a ir con él. Tenemos la idea del ciclismo como de turismo, de ver cosas, de subir puertos, de rutas extensas y largas y tal. Y entonces ahí tienes que ir con precaución. Evidentemente es una zona, Mallorca, en la que si uno cree que puede ir a rueda y aprovechar el esfuerzo de otro y que eso le va a ayudar a igualar los niveles, es un error, realmente. Porque no hay una zona
de llanos, como por ejemplo, oye, salimos de Valencia y vamos a Gandía y volvemos. Pues vamos a Gandía y volvemos, si uno va a rueda con un buen grupo de gente, ahorra entre un 20 y un 30% de energía, oye, y perfecto, y se igualan las fuerzas. Pero cuando se trata de hacer desniveles consecutivos y puertos, aunque no sean duros, de muchas horas, uno tiene que tener una preparación, porque el ir a rueda no le va a ayudar en nada. El Ángel, si quiere... Bueno, a mí, cuando se organiza un viaje con amigos, yo creo que lo más importante es dejar claro desde un principio qué rutas se van a hacer, para que cada uno cuando vaya sepa a qué se ha de atener. Incluso tener la opción de recorte para el que quiera darse la vuelta, incluso el que quiera hacer más, pues que haga más. Pero que es importante saber a qué vas. Fueron 3 días, donde 2 fueron en Mallorca y 1 en Menorca. Creo que los aprovechamos ciclísticamente a tope, que era lo que íbamos. No íbamos a hacer, como íbamos a hacer ciclismo, que no íbamos con pareja, que tenías que estar, pues mira, hago por la mañana unas horas de bici, luego playa y tal. Íbamos a lo que íbamos. Y en 2 días en Mallorca, pues prácticamente hicimos casi toda la Sierra de Tramuntana, por no decirla prácticamente toda. Y en Menorca lo aprovechamos también muy bien. Y también es verdad que teníamos opciones de recorte ante la posibilidad de alguna cosa. Hay cosas que hay que tenerlas previstas. Y nada, fue pues eso, nos juntamos Abelardo y yo, 2 personas, de una forma de entender el ciclismo muy parecida, de disfrutarlo muy bien. Y él pues se unió, pues eso, afortunadamente. Tuve la suerte de no ir solo, o sea que yo muy, muy agradecido a Abelardo por haber venido. Y nada, decirle que él 200 había hecho en otras ocasiones, pero casi 4.800 de desnivel creo que es la primera vez que hacía. Sí, es la primera vez. De todas formas, le comenté a Miguel Ángel que yo estaba en un grupo de bicicleta de montaña de la zona de Segorbe, Altura y tal, donde estuvimos 14 o 15 años seguidos, que ya no hacemos esas marchas, porque bueno, al final pues las cosas empiezan y se terminan, pues porque la gente se va cansando o va haciendo otras actividades. Yo estuve lo menos 14 o 15 años yendo todos los años a hacer rutas en bicicleta de montaña de 4 o 5 días, con alforjas y rutas exigentes de 2.000 y pico, 3.000 al día, con alforjas que pesan 7 o 8 kilos, con bicicleta de montaña, por monte y tal. Lo cual pues me daba una idea de también, o sea, ya sabía yo a lo que iba, es decir, que no pensaba que iba a pasearme 3 horitas y almorzar y ya está, o sea, que sabía que íbamos a cosas exigentes. O sea, digamos, partimos de que este viaje lo están contando 2 tíos cañeros que les gusta hacer mucha bici y no os dejasteis nada por hacer, digamos, o sea, que en 2 días puede ser suficiente para alguien que sea del mismo nivel de cañero que vosotros. Yo creo que gestionando bien el esfuerzo, llevando el ritmo correcto, puedes echarle muchas horas y disfrutando sobre todo de lo que estás haciendo y de los paisajes y todo eso. Y luego también yo tenía la motivación, porque siempre es importante tener una motivación para grabar muchos puertos para nuestro canal de YouTube, de puertos en 360 grados. Y ahí pues cuando se publiquen pues todo el mundo tendrá la ocasión de poder disfrutar de puertos conocidos como es el Puigmayor, Sacalobra, con otros quizá no tantos como puede ser Sacreus, Sagramola y algunos tan bonitos como el Col de Claret desde el Port del Canonche o desde el Pol de Valdemosa, o sea, y también grabamos una ruta para ir al Camp de Formentor, o sea que todos estos en nuestro canal de YouTube cuando se publique pues la gente tendrá la posibilidad de poder disfrutarlo en 360 grados de los entornos y de las rutas preciosas. O sea que yo me volví muy contento, ciclísticamente hablando, muy, muy contento. Mallorca ofrece, sobre todo la Sierra de Tramuntana, unas posibilidades muy bonitas para poder disfrutar. Y como he dicho al principio, no son puertos de desniveles duros o extremos, o sea que se pueden llevar. Y bueno, ya digo, el único borrón, pues eso, que no dependes de ti, o sea, dependes de otro tipo de transporte para ir a Menorca, o barco o avión, a Mallorca y a Menorca, y bueno, algunos precios y algunas cosas que teniéndolo en cuenta desde el inicio y siendo precavido, pues lo puedes llevar mejor. Y por enésima vez, el doble botellín y aprovechar cualquier tendecita, cualquier sitio tal para beber, y lo típico de decir, a ver, no, pues no compro 1 litro porque a lo mejor me sobra para el botellín que llevo de 750. No, compro 1 litro, compro 2 y lo que me sobra me lo bebo.
y lleno los botellines y me lo bebo, que te va a hacer falta, porque es muy importante la hidratación, porque aquí en Valencia o en cualquier sitio siempre uno, más caliente o más fría, más buena o más mala, encuentra una mala fuente donde llenar de agua, pero allí cero, fuentes cero. Hay que tener en cuenta que es una isla que está rodeada de agua salada y que allí diríamos capa freática para pillar agua dulce de lluvia y todo eso, no. En fin, si hay alguna la tienen escondida, porque no está. No Yo también quería resaltar el buen trato que tuvimos, antes lo hemos dicho, en varios Eroski. El buen trato, no en uno, sino en varios Eroski que entramos, la gente cómo nos trató, cómo nos atendió, y les hicimos algunas peticiones, algunas cosas como coger una sandía y que nos la pudieran trocear porque no teníamos cuchillo, o incluso que nos pudieran echar hielo a los bidones, la predisposición y no sé, nos trataron muy bien. La verdad es que eso también hay que reconocerlo. En líneas generales la gente de Mallorca magnífica. No estamos patrocinados, pero bueno, hemos dicho el nombre porque no hay ningún, porque hay que decirlo, No, porque no hay ningún patrocinador de la competencia que nos patrocine, así que si lo quieren hacer, ahí lo dejo. No, porque igual que hay que ser crítico con Transmed por los cambios a la hora de la salida del barco y tal, hay que ser también crítico en lo positivo con Eroski, con quien lo merece, en cierto modo. Muy bien, chicos. Pues nada, ha sido un placer escuchar vuestra historia del viaje a Mallorca. Entiendo que tan bien que os habéis entendido, igual estáis planeando alguna otra, como le llamamos, fricada para el futuro. Pero bueno, de esas que nos gustan a los de la bici. Agradeceros haber estado hoy en el programa. Y ahí queda, para si alguien quiere animarse en el futuro, con el montón de información que habéis dado. Gracias a vosotros. Y hasta el siguiente programa, Miguel Ángel. ¿Tienes alguna otra cosa que añadir? Nada, simplemente despedirme de vosotros y de todos nuestros oyentes y recomendarles que Mallorca bien merece una escapada. Efectivamente. Como dice la canción, será maravilloso viajar hasta Mallorca. Ahí lo dejamos. Hasta la semana que viene. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.